Buenos días para todos. En el presente video quiero hablarles sobre el tema del taller de este mes, que es el de la Segunda Guerra Mundial. En el taller de historia se explica cómo ocurrieron los hechos que dieron pie a la Segunda Guerra Mundial, pero me gustaría ampliar un poco el contexto, explicarles cómo era la guerra en ese entonces, de qué manera se dio ese enfrentamiento gigantesco entre las grandes potencias europeas y cómo se fueron involucrando otros países hasta que se convirtió en un conflicto mundial. Como se les ha explicado en diversos talleres, la guerra fue una consecuencia de la incapacidad de las grandes potencias para crear un orden internacional estable. Los acuerdos que surgieron de la Primera Guerra Mundial no crearon las condiciones para que se mantuviera la paz. Se le impusieron condiciones muy duras a las naciones vencidas, pero ese no fue tanto el problema. El problema fue más que todo la incapacidad de la diplomacia de las grandes naciones para hacer cumplir esos acuerdos o lograr un nuevo acuerdo que permitiera o que incluyera a esas naciones vencidas. Como afirma el politólogo Stephen Kotkin, el problema más grave fue que pretendió excluir ese acuerdo de la posguerra de la Primera Guerra Mundial, pretendió excluir a dos grandes naciones que fueron Alemania y la Unión Soviética, es decir, potencias de toda la vida que tarde o temprano se iban a recuperar, y pretendió mantenerlas en un estado de sometimiento en el orden internacional. Eso inevitablemente iba a provocar tensiones en el futuro, y fue exactamente lo que pasó. Los alemanes se enfrentaron a unas condiciones muy difíciles durante los años 20 y 30, primero con la crisis de la hiperinflación, luego con la crisis del 29, y eso hizo que movimientos extremistas, movimientos racistas, movimientos supremacistas alemanes empezaran a ganar fuerza dentro del electorado, o sea, empezaron a ganar influencia entre los electores, y finalmente llegó al poder Adolfo Hitler y su movimiento nacionalsocialista, los llamados nazis. El principal objetivo de Hitler era que Alemania se convirtiera en la gran potencia que merecía ser, por lo que rompió con lo acordado en el Tratado de Versalles. Es decir, dijo, no, nosotros somos una gran nación, tenemos que tener un ejército grande, no podemos cumplir con esas restricciones que nos están imponiendo, tenemos que ejercer el monopolio de la fuerza en todo el territorio alemán, porque hay que recordar que luego de la Primera Guerra Mundial había partes de Alemania que quedaron bajo jurisdicción internacional, es decir, Alemania ya no las controlaba. Entonces lo primero que hizo Hitler fue remilitarizar esas regiones, como Renania, que era una región fronteriza que estaba bajo jurisdicción internacional, y ahí se dio cuenta de algo, porque cuando él hizo eso, ni Francia ni Gran Bretaña, que eran los que debían mantener ese orden establecido luego de la Primera Guerra Mundial, hicieron nada. Entonces él que dijo, bueno, son débiles, les da miedo utilizar la violencia. Entonces se puede decir que Hitler les midió el aceite y se dio cuenta de que no iban a hacer nada. Ya a partir de 1935 había empezado a rearmar a Alemania para que se convirtiera otra vez en una gran potencia mundial. Eso, sumado a la debilidad que veía en los líderes de Francia y Gran Bretaña, hizo que se abocara a una política internacional muy agresiva. Es decir, empezó a reclamar esas cosas que Alemania había perdido durante la Primera Guerra Mundial, e incluso más allá. Empezó a reclamar territorios que nunca habían pertenecido al Imperio Alemán, pero en los que había alemanes. En un principio los líderes de Francia y Gran Bretaña, Daladier y Chamberlain, tomaron una política de apaciguamiento, es decir, vamos a darle a Hitler lo que quiere para que esté tranquilo y no nos vaya a declarar la guerra y no vaya a provocar una guerra mundial. Pero ¿qué pasó? Finalmente se llegó a un punto en el que se dieron cuenta que Hitler no se iba a detener bajo ninguna circunstancia. Eso fue ya en 1939, cuando Hitler empezó a reclamar el corredor de Danzig, que era un territorio que Alemania había perdido en la Primera Guerra Mundial y que se le había adjudicado a Polonia. Hitler reclamó ese territorio y empezó a planear una campaña militar contra Polonia, y en ese momento Francia y Gran Bretaña decidieron que ya era suficiente, que si Hitler invadía Polonia iban a entrar en guerra con Alemania. Entonces le dieron a Polonia una garantía de su independencia. Le dijeron ante el mundo, bueno, si Alemania ataca a Polonia, entramos en guerra con Alemania. Hitler pensó que que no era verdad, que esos líderes simplemente estaban tratando de intimidarlo, pero que ellos no tenían la valentía suficiente para declarar la guerra a Alemania. Entonces siguió adelante con sus planes. Pero primero tenía un problema, y era que al ladito de Polonia estaba la Unión Soviética,
y sin el permiso de la Unión Soviética podía entrar en un conflicto gigantesco contra una de las potencias industriales del mundo, que era la Unión Soviética, lo que antes había sido Rusia. Sin embargo, se dio cuenta de algo, y era que Rusia o la Unión Soviética tampoco era que estuviera muy de acuerdo con la manera en que estaba repartida el mundo en ese momento. Entonces que pronto podía hacer un acuerdo con la Unión Soviética para partir Polonia, para dividírsela, y dividirse esferas de influencia, o sea, las regiones que Alemania iba a dominar y las regiones que la Unión Soviética iba a dominar. Ello condujo a que se firmara un tratado que impresionó mucho al mundo, porque los nazis, los alemanes que apoyaban a Hitler, estaban completamente en contra del comunismo, que era la ideología dominante en la Unión Soviética. Era un país comunista, una dictadura comunista. Sin embargo, a pesar de esas diferencias, lograron firmar un acuerdo que se conoce como el Pacto Molotov-Ribbentrop, que se firmó el 23 de agosto de 1939, es decir, poco más de una semana antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial. En ese pacto, la Unión Soviética y Alemania se dividieron. Europa Oriental, Alemania se comprometió a mandar maquinaria y material militar a la Unión Soviética, y la Unión Soviética se comprometió a mandar materias primas como petróleo, hierro y otros minerales a Alemania, además de alimentos, ya que Alemania no producía suficientes alimentos para alimentar a toda su población. Ya teniendo ese flanco asegurado, Hitler se sintió seguro y el 1 de septiembre de 1939 comenzó la invasión de Polonia por parte de Alemania. Inmediatamente los aliados occidentales, o sea Francia y Gran Bretaña, le impusieron un ultimátum a Alemania. Le dijeron, bueno, salen de ahí o les declaramos la guerra. Hitler no se retiró en ningún momento. El ejército alemán siguió avanzando, invadiendo Polonia, por lo que Gran Bretaña y Francia le declararon la guerra, lo que dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. Ahora quiero explicarles cómo se desarrolló la guerra, es decir, cómo se peleó esta guerra. La tecnología había avanzado mucho en los años que habían pasado desde la Primera Guerra Mundial. Al final de la Primera Guerra Mundial se habían introducido innovaciones como los tanques, y esas tecnologías se habían perfeccionado ya para la Segunda Guerra Mundial. Entonces ya en la Segunda Guerra Mundial la aeronáutica había avanzado mucho, las fuerzas aéreas ya eran más importantes que en tiempos anteriores, y los alemanes fueron los primeros en aprovechar o sacarle todo el potencial a esos avances. Tenían una doctrina ya de armas combinadas, es decir, de coordinar los ataques aéreos con la invasión terrestre, que otros países todavía no habían desarrollado, y eso les dio una ventaja muy grande. Inmediatamente que empezó la invasión de Polonia, la Fuerza Aérea Alemana, o la Luftwaffe como se llamaba en alemán, comenzó a bombardear las infraestructuras importantes, es decir, estaciones de radio, puentes, nudos ferroviarios, y también empezó a bombardear las ciudades para generar confusión y sembrar el caos y el terror, tanto en los ciudadanos comunes como en los altos mandos de la sociedad y el ejército polaco. Al mismo tiempo, el ejército alemán avanzaba rápidamente gracias a sus divisiones blindadas. Los alemanes en ese momento no tenían los mejores tanques, no eran superiores a los tanques que tenían los franceses, sobre todo, pero los organizaban mejor, porque no los dividían, no los esparcían en todo el ejército, sino que creaban unas unidades de puros tanques que se conocían como divisiones blindadas, y esas divisiones debían ser como el martillo, o como la cuña o el cincel que rompía el frente del enemigo. Es decir, creaba una brecha en sus líneas, abría como un espacio y permitía que por ahí entrara el resto del ejército para luego rodear al enemigo y aniquilarlo, envolverlo y aniquilarlo, con la colaboración estrecha de la Fuerza Aérea. Esa táctica se conoce popularmente como Guerra Relámpago o Blitzkrieg en alemán. Esa fue la táctica que le dio su victoria a los alemanes en los primeros años de la guerra, en la invasión de Polonia y en la invasión de Francia, Bélgica y Holanda. Cuando Alemania obtuvo esas victorias, ya parecía como que la guerra había terminado. En el verano de 1940, Francia es invadida por Alemania y tiene que firmar la paz, una paz bastante vergonzosa. Ya parecía que la guerra había llegado a su fin. Gran Bretaña se había tenido que retirar, pero a pesar de todo, Gran Bretaña no se rinde, entonces la guerra sigue adelante.
Ya el primer ministro británico no era Chamberlain, el que había tratado como de hacer un acuerdo con Hitler y mantener la paz, sino que había llegado otro primer ministro mucho más beligerante que se llama Winston Churchill. Winston Churchill creía que había que pelear hasta el final, que Hitler era un enemigo mortal para el Imperio Británico y que Gran Bretaña tenía que resistir hasta el final. Hitler respondió a esto lanzando una campaña de bombardeo contra Gran Bretaña que se conoce como la Batalla de Inglaterra. Sin embargo, considero que será mejor explicarles los demás acontecimientos que siguen en próximas entregas. Si tienen alguna duda o alguna sugerencia, estaré muy atento a responderles. Que tengan un feliz día.